En esta lección vas a aprender acerca de la memoria RAM. Veremos rápidamente en qué consiste una memoria RAM, también cuáles son los pines más comunes que nosotros vamos a encontrar en un chip de memoria RAM. Debemos de aprender las características de tiempo para que cuando nosotros realicemos nuestro circuito todo funcione correctamente. Y aparte también aprenderás acerca de la clasificación por tamaño de las memorias RAM, de tal manera que puedas determinar cuánto puede almacenar cada chip. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo acerca de las memorias. En esta ocasión vamos a empezar a hablar acerca de las memorias RAM, que son memorias de acceso aleatorio. Recuerden que habíamos visto que debido al acceso la memoria puede tener acceso aleatorio o puede tener acceso secuencial. Bueno, en estas memorias, que son las memorias de acceso aleatorio, pues, ¿esto qué significa? Significa que nosotros podemos acceder a cualquier dato que esté contenido en la memoria en cualquier momento y en cualquier orden que nosotros deseemos. Es decir, no tenemos que seguir determinada secuencia para llegar al dato, sino que yo puedo elegir cualquier dato en el orden que yo desee. Por eso le decimos que tiene acceso aleatorio, porque podemos elegir cualquiera en cualquier momento. Bueno, las memorias RAM son la forma principal de almacenamiento en las computadoras actuales. Todas las computadoras que nosotros tenemos actualmente tienen alguna forma de memoria RAM y ahí es donde se carga el sistema operativo, donde se carga el software con el cual vamos a trabajar y también donde se guarda la información con la cual está trabajando ese software en particular. Ya posteriormente, bueno, podemos tener un medio de almacenamiento secundario o alterno como los discos duros o cualquier otro tipo de dispositivo, pero la memoria RAM es la memoria principal donde estamos teniendo nosotros la información. Ahora, la memoria RAM va a tener un sistema para poder ir guardando esa información y ese sistema es por medio de direcciones. Es decir, que cada dato que nosotros queremos guardar o que queremos leer ahí realmente va a tener una dirección. Imagínense ustedes como si tuviéramos una cantidad enorme, pero realmente enorme de celdas y nosotros podemos guardar un dato en cada una de estas celdas. Para saber dónde está el dato que nosotros queremos leer o escribir, pues obviamente vamos a necesitar una dirección. Entonces, estas memorias, gracias a ese sistema de direccionamiento, pues podemos acceder a determinado dato en particular. Bueno, la memoria RAM puede ser volátil o no volátil, dependiendo de si se queda la información que nosotros hemos colocado ahí cuando se pierde la fuente de poder o no se queda esa información. Aquí tenemos el diagrama de una memoria RAM. Obviamente es un diagrama muy sencillo, pero nos va a servir para entender algunas cosas que son importantes. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos para poder trabajar en una memoria RAM? Tenemos que trabajar con diferentes señales. Vamos a tener adentro del chip de esa memoria varios pines. Obviamente, dependiendo del fabricante y el tipo de memoria, estos pines van a variar, pero los más comunes son los que tengo acá. Entonces, bueno, vamos a considerar que esta caja es nuestra memoria RAM y estos son los pines con los cuales nosotros vamos a controlar su funcionamiento. Y desde luego, bueno, vamos a tener una salida. Lo primero que vamos a tener es un pin que se va a llamar Chip Select o CS. Es este que nosotros tenemos acá. Chip Select es un pin que nos va a servir para indicar que nosotros deseamos trabajar con ese chip en particular. Es decir, que aquello que llegue al bus de direcciones o al bus de datos, pues bueno, va a ser en específico para ese chip en particular. Necesitamos tener un indicador que nosotros queremos trabajar con ese chip. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos una memoria para un sistema de cómputo, muchas veces vamos a estar utilizando más de un chip. Y si todos los chips están trabajando al mismo tiempo, entonces nosotros vamos a tener colisiones y eso no va a ser nada bueno, sobre todo cuando estemos metiendo datos o leyendo información. Entonces, por medio de Chip Select, yo le digo a este chip en particular, oye, yo quiero trabajar en este momento contigo. Entonces, esta línea es una línea bastante importante.
Luego vamos a tener también la parte de las direcciones o el address, que es lo que tenemos acá. Generalmente address no va a ser una sola línea, no va a ser nada más un pin, sino que van a ser varios. Realmente address en realidad es un bus un bus de direcciones, perdón. Es un bus. Esto de bus quiere decir que nosotros tenemos más de una línea simultáneamente para el envío de la información que nosotros queremos. Entonces, en el bus de address o en el bus de direcciones, nosotros vamos a mandar de manera codificada en binario la dirección de la celda de esa memoria que queremos escribir o que queremos leer. Entonces, por medio de address, yo mando la dirección de la celda que quiero leer o que quiero escribir. Recuerden que dentro de la memoria RAM nosotros tenemos múltiples celdas, cada una de ellas con una dirección. Entonces, con esto yo indico cuál de todas estas celdas es con la que yo quiero trabajar en ese momento en particular. Luego tenemos otro pin muy importante que es el pin de write read, que es este que tenemos acá, WR. ¿Para qué me sirve este pin? Me sirve para indicar el tipo de operación que yo deseo realizar con esa memoria. Es decir, yo puedo trabajar con la memoria, pero puedo trabajar para escribir información o puedo trabajar para leer información. Eso lo controlo por medio de write read y ya dependiendo de la memoria en particular que estén utilizando, el write puede llevarse a cabo con el 0 y el read con el 1 o al revés. Entonces eso tienen que checarlo en las especificaciones del chip con el cual ustedes estén trabajando. Cuando vamos a hacer una operación de write, obviamente vamos a escribir algo al interior de la memoria. ¿Qué es lo que vamos a escribir a lo que esté en la memoria? Bueno, pues lo que provenga en el bus de datos, es decir, lo que provenga de data. Al igual que address, los datos generalmente también vienen en un bus, es decir, son varias líneas que nosotros vamos a estar controlando simultáneamente. Sin embargo, hay memorias que guardan en términos de un bit por cada dirección. Entonces, en ese caso, data solamente vendría a ser una línea. Pero si la memoria nos guarda un byte por cada dirección, entonces data va a contener 8 líneas y va a ser un bus de datos. Entonces, aquello que nosotros vamos a escribir en la memoria, lo vamos a pasar por medio del bus de datos, por medio de data. Desde luego, la salida es out. Entonces, si yo indico que quiero escribir, tengo que tener información en data, aquello que esté en data es lo que se va a guardar, y tengo que indicar también la dirección en donde se va a guardar esa información. De esa forma, entonces en esa dirección se guardan estos datos y, muy importante, el chip tiene que estar seleccionado. Si no está seleccionado, bueno, pues simplemente se ignora esa operación porque este chip no lo consideraríamos como activo para esa operación en particular. Ahora, si yo quiero leer, entonces, ¿qué necesito? Necesito aquí indicar que vamos a leer. El chip tiene que estar seleccionado y en ese caso únicamente nos va a importar la dirección. Los datos de entrada los vamos a ignorar. Tomamos esta dirección, checamos la celda con esta dirección y lo que esté en esta dirección es lo que se va a mandar a la salida. Y básicamente este es el funcionamiento de una memoria RAM. Es muy a grandes rasgos, pero bueno, pues es para que entiendan de manera rápida y sencilla cómo está funcionando esto. Bueno, vamos a ver pues otras propiedades que tiene la memoria RAM, otras características. Lo primero que tenemos es el access time o el tiempo de acceso. El access time como tal es el tiempo que toma leer un dato que se encuentra en la memoria. Luego tenemos el tiempo de ciclo, cycle time, que es el tiempo requerido para escribir el dato. Es decir, nosotros vamos a tener que saber cuánto tiempo toma leer un dato y también cuánto tiempo se requiere para poder escribir ese dato. Esto es importante para que podamos diseñar nuestro sistema digital de forma correcta y no vayamos a tener algún problema. También vamos a tener lo que se conoce como Setup and Hold Time, que es el tiempo necesario para reconocer la dirección y el tiempo que nosotros tenemos que sostener ese dato ahí en la memoria, pues para que todo esto se pueda llevar a cabo correctamente.
Entonces la memoria no trabaja de forma instantánea, obviamente trabajan muy rápido en términos humanos, pero bueno, en términos del sistema digital tenemos que considerar estos tiempos para que todo quede perfectamente sincronizado y no vayamos a tener problemas, corrupción de información, colisiones de información o cosas por el estilo. Entonces, cuando creen su sistema digital, chequen esta información en la documentación de la memoria para que no vayan a tener ningún tipo de problema. Cuando nosotros trabajamos con los chips de memoria, vamos a ver que nos van a indicar el tamaño que tienen. Bueno, el tamaño de la memoria se puede clasificar generalmente en bytes o bits. La gran mayoría de los casos lo vamos a tener definido en bits y obviamente, bueno, se va a dar en unidades en base 2, es decir, 2 a la tal, 2 a la 8, 2 a la 16, 2 a la 24, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener una pequeña formulita que nos va a indicar esto. Vamos a tener 2 a la k por n, donde k es la cantidad de líneas para la dirección. Es decir, si nosotros tuviéramos 8 líneas en nuestro bus de direcciones, entonces tendríamos 2 a la 8, que es 256. Entonces, este primer número, que es 256, nos estaría indicando que esa memoria va a tener 256 celdas para almacenar. Obviamente esto puede ser muchísimo más grande, o sea, más allá de 256 celdas, sobre todo en las memorias modernas para sistemas de cómputo. Pero para otro tipo de sistemas, bueno, pues sí es factible que podamos tener memorias de ese tamaño sin ningún inconveniente. Bueno, entonces esto nos define la cantidad de celdas que vamos a tener y K es la cantidad de líneas que nosotros tenemos para el bus de direcciones. Luego vamos a tener un por y n. Y n es el tamaño del dato a guardar en bits. Si n es igual a 1, nos está indicando que ese chip de memoria solamente nos va a guardar un bit. Por ejemplo, si tuviéramos 256 por 1, significa que ese chip va a tener 256 celdas que puede guardar un bit cada una de ellas. Si este n fuera un 8 y tuviéramos 256 por 8, entonces ese chip de memoria nos guardaría 256 celdas con 8 bits en cada una de las celdas. Entonces también es importante reconocer este valor de n. Ahora ustedes seguramente van a decir, bueno, es poco práctico tener nada más un bit ahí. Realmente yo necesito guardar más de un bit de información. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, pues simplemente vamos a utilizar varios de estos chips en paralelo, pues para formar un almacenamiento de un byte o de lo que nosotros necesitemos, que es una práctica bastante común y bueno, en las primeras computadoras se utilizaba mucho. Pero bueno, aún así podemos seguirlo haciendo nosotros y expandir de esa manera la cantidad de bits que podemos guardar en nuestro sistema de memoria.